Bueno, pues buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecido y en victoria. Gloria a Dios. Qué bueno que el día de hoy nos acompañas ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? Cuidando de los tuyos. El día de hoy quiero darle gracias a Dios por tu vida. Mi nombre es Héctor Alexander. Soy el pastor Héctor Alexander. Para los que no me conocen, el día de hoy hemos preparado un mensaje para ti. Es, como te decía, para mí un honor de llevar este mensaje ahí a tu casa con los tuyos. Y es para mí un honor y te doy gracias que me permitas este tiempo de disfrutar en familia, un mensaje por parte de Dios, ¿verdad? Un momento de convivencia y un momento de estar con Papá Dios a través de su mensaje. Por lo cual le doy gracias y le pido que bendiga grandemente tu vida y tu casa. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la palabra de Dios en un mensaje que Dios ha estado hablando en mi corazón y bueno, todo este tiempo hemos estado platicando sobre estas transmisiones que hemos llevado a través del hogar. Aquí hemos hablado acerca de enseñanzas, acerca de la Pascua y el origen de la Pascua y cómo ha dado en los tiempos de Moisés, cuál fue el propósito que Dios estableció en él y en sus tiempos y cómo se vino dando todo esto, ¿no? Entonces, venimos de un aprendizaje de cómo nace, dónde se origina la Pascua, donde trae Dios una libertad a su pueblo y hemos platicado cómo el Señor en sus tiempos vino a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? De la esclavitud. Y bueno, pues como yo lo he estado viendo, son como estos tiempos grandes que el Señor está marcando en su pueblo. Desde el inicio de esos eventos, desde la época del tiempo de la esclavitud, digamos, estuvieron 400 años más o menos el pueblo de Israel bajo la esclavitud de los egipcios, del faraón. Entonces todo ese tiempo fue un tiempo que vivió el pueblo de Israel en la esclavitud. Es similar a nuestro tiempo que hemos vivido cuando vivimos apartados del Señor, un momento de esclavitud, de pasar por cosas y situaciones complicadas en nuestra vida, cuando nuestra mente, nuestra alma estuvo esclava, encadenada con esas yugos de esclavitud. Luego viene Dios a través de Moisés y trae una libertad al pueblo y lo lleva a una liberación de la esclavitud, lo lleva a la libertad, ¿verdad? Pero pues lo lleva al desierto. Entonces ese tiempo fue un tiempo hermoso de desprendimiento, ¿no? Marcado por Dios en todo el pueblo de Israel. Así nosotros venimos de la esclavitud y cuando llegamos donde Dios marca sus tiempos, venimos a una libertad de nuestros pecados, de nuestras cadenas, por así decirlo. Y vivimos esa parte de tener que dejar nuestra vida pasada a una vida nueva. Y si bien pues es incierto, ¿verdad? Sabemos tenemos la confianza que si Dios va marcando el paso y nos va guiando, muy seguramente nuestra vida va a ser de bendición en donde quiera que nos encontremos y en cualquier área de nuestra vida. Entonces pasó el tiempo de la esclavitud, pasa el tiempo de la liberación del pecado, y estoy hablando en tiempos grandes, en épocas, por así decirlo. Después llega todo el pueblo de Israel a un desierto, empieza a pasar a vivir sobre un desierto durante 40 años, dice la palabra de Dios. Ese tiempo es el tiempo que nosotros vivimos en un desierto en nuestra vida, donde es un tiempo de cambios, de transformación. El pueblo de Israel tuvo que durar 40 años para que la mente que tenía formada bajo una esclavitud por generaciones y generaciones, tenía que cambiar esa mente y ser transformada por la gracia y el sustento de Dios. Entender que su provisión venía de lo alto, entenderse libres, que podían hacer lo que quisieran siempre y cuando estuviera bajo los estatutos que Dios les marcaba en ese tiempo. Ese tiempo de cambio y de proceso de transformación de mentes
¿sí? Muchos no lograron ver el resultado de eso, sino toda esa generación, casi toda esa generación quedó en el intento, porque no pudo dar ese paso. Muchos de nosotros también, en nuestros tiempos que vivimos de la esclavitud, la libertad y en ese desierto, es un tiempo de transformación en nuestras mentes, donde Dios nos lleva a que cambiemos nuestra estructura sobre un periodo, dependiendo largo o corto, dependiendo de cada quien. Son tiempos de cambios, tiempos de transformación en nuestra vida. Luego, el Señor nos lleva o llevó al pueblo de Israel por un tiempo después de que lo llevó a la tierra prometida. Vino un tiempo de transformación del pueblo de Dios que caminó bajo la cobertura y el pacto. Es decir, el Señor los bendijo y los prosperó tal y como les había prometido, siempre y cuando estuvieran caminando bajo los estatutos de Dios. En la medida que todos los pueblos que salieron y nacieron a partir de ahí y se esparcieron durante en toda esa tierra, en el momento que vivieron bajo los estatutos que Dios marcó a través de Moisés, fueron bendecidos grandemente. Ganaron peleas, ganaron batallas, construyeron reinos poderosos, pero en la medida que cada rey o cada reinado iba apartándose de la voluntad de Dios y saliéndose de los estatutos, inmediatamente venía el enemigo y los aniquilaba o los hacía sufrir. Entonces, ese tiempo que dura, que caminamos bajo la cobertura de Dios, vivimos bajo el pacto. Nosotros, igual a su vez, cuando salimos de ese tiempo de transformación en el desierto, de entender que Dios es el que provee, ¿verdad? Y pasamos ese tiempo de vivir bajo el pacto, igual nuestra vida es, en la medida que caminamos en nuestra vida bajo la cobertura de Dios y bajo sus estatutos, vamos a ganar victorias y nuestra vida va a ser de bendición. Pero es un tiempo de entendimiento que tenemos que vivir bajo la cobertura de Dios, igual como el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿verdad? Ahora, todo ese tiempo llega un momento donde culmina una etapa, un periodo e inicia otra era. Y esto es la muerte de Jesús. La muerte de Jesús llega a ser el sello de ese pacto que Dios hace con el hombre. Es un sello de redención y de gracia. Y a partir de la muerte de Jesús marca una historia diferente. Otro tema se empieza a llevar diferente en la vida del pueblo de Dios y asimismo en nuestras vidas. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y la sangre de Él viene y nos redime de todo pecado, de toda maldición, de toda esclavitud, viene a transformar nuestras vidas, viene a convertirnos en una persona nueva. Cuando dice que los pecados son llevados a través en esa cruz y son lavados, nuestra vida verdaderamente empieza a cambiar, ¿sí? Y en ese tiempo cuando nuestra vida nace una nueva persona en nosotros, por así decirlo, y empezamos a ver las cosas en otro plano diferente, en otra situación diferente, entendemos que la gracia y el favor camina con nosotros donde quiera que andamos. Y ya no es por lo que logramos hacer en el tiempo pasado, sino por la gracia y el favor de Dios que va caminando adelante de nosotros. Este tiempo a partir de la muerte de Jesús y la resurrección viene otro tiempo de purificación, que es el que estamos viviendo en la actualidad. Estoy hablando de eras, de épocas en el pueblo de Israel. Entonces venimos de un tiempo de esclavitud, de liberación de esa esclavitud, de caminar por un desierto, de ser transformados para recibir esa bendición y caminar bajo la cobertura. Y llega un momento donde culmina en Jesucristo e inicia otra época, otra era de gracia y de favor, ¿sí? Y viene un tiempo de purificación después de ahí. Entonces son como grandes épocas que el Señor establece en todo a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, llegamos y nos ubicamos al tiempo donde el pueblo de Israel, después de esta liberación de tantos años que sufrió, miles de años que pasó por este proceso el pueblo de Israel, vamos a ubicarnos el día de hoy a unos momentos, o digamos unos días antes de la muerte de Jesucristo. ¿Sí?
ese tiempo, esa semana antes de la crucifixión, son miles de años que el Señor estableció un plan majestuoso donde Jesucristo viene a formar una parte ya al último. La Biblia habla de 30 años, ¿verdad? Antes de que llegue a su crucifixión, ¿verdad? Pero miles de años atrás es la culminación de una serie de eventos, ¿sí? De que tuvieron que pasar. Eh, Mucha gente tuvo que sufrir, mucha gente tuvo que pasar por este proceso, mucha gente se quedó en el camino. Todo, generaciones y generaciones tuvieron que caminar atrás de cada promesa, cada profecía, todas las acciones, todos los reinados, cada guerra peleada, cada batalla ganada, vinieron a sumar en el transcurso de todo el tiempo para llegar a esta semana, ¿sí? Esta semana que el día de hoy la celebramos como el Domingo de Ramos, ¿sí? En la vida de Jesús, cuando estaba en ese entonces viviéndolo, en esa semana atrás de él vienen más de 1000 años de estar conectando plan tras plan en el gran plan maestro de Dios. Entonces, todo lo vivido, todo lo sufrido, reyes se levantaron, reyes cayeron, se levantaron grandes imperios, se cayeron los grandes imperios, hubo mucha bendición, igual hubo mucha escasez, hubo mucha persecución. Todas esas personas que en cierta forma fueron parte muy pequeña o muy grande en el gran plan maestro para que llegara esta semana, Jesucristo viene y carga con esa responsabilidad. Es impresionante cuando lo empezaba a analizar y veía cómo toda esa serie de eventos se dieron y esperando, todos esos eventos durante tanto tiempo estaban esperando al gran evento, por así decirlo, a esa semana antes de la crucifixión de Jesús. Definitivamente no se centra todo en nada más una semana, sino a lo largo desde que Jesús nace empiezan a suceder muchas cosas, pero en esta semana es donde converge todo, ¿sí? Es donde se pone más intenso todo. Todo está a flor de piel, todos los sentimientos y emociones están llegando a la culminación. Vaya. Entonces, unos días antes de su muerte llega Jesús a Jerusalén, que le llamamos, como repito, Domingo de Pascua, en los cuales en esa recta final de su ministerio llega con una actitud diferente. Cuando estaba estudiando esta parte, me llama la atención que veo a un Jesús en otro plano, es decir, si bien Jesús siempre lo ves posicionado correctamente en sentimientos y en actuar, en su autoridad, ¿verdad? Pero en esta semana lo veo ya que viene con cierta forma de decisivo, no sé si me explico. Llega con una autoridad mayor aún de la que lo veo en otros tiempos, ¿verdad? Dentro de su misión y propósito. ¿Sabes? Desde la entrada, ¿no? Desde la entrada al lugar de ahí a Jerusalén, llega, como es Jesús, humilde en un burrito, ¿verdad? Llega y entra y inmediatamente se posiciona. La gente, pues, ya para ese entonces había mucha gente que lo conocía a través de todos los milagros que había hecho. Entonces, pero aunado a esto, era un momento donde se celebraba la Pascua en esa región, o sea, era mucha gente la que estaba ahí. Entonces llega en un día muy especial, por así decirlo. Mucha gente lo conocía, mucha gente lo seguía, aunado a que mucha gente estaba celebrando el día de Pascua, en la semana de Pascua. Entonces, cuando lo ven entrar, pues mucha gente empieza a ponerle sobre el piso, pues ramas y palmas y todo eso, ¿no? Y es por ahí donde se dice que es Domingo de Ramos, cuando entra Jesús a Jerusalén. Pero bueno, Jesús trae algún plan en mente, trae un tema yo lo veo como que decidido a poner las cosas en orden. Tiene que aprovechar los últimos días que está ahí, tiene que hacer cosas, tiene que hacer y dejar en claro lo que Dios espera de su pueblo, ¿verdad? Y lo que conviene y lo que no conviene para nosotros, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Entonces llega decidido al tema, viene bien enfocado. Entonces,
primero que nada, lo que yo veo es de que muestra toda la honra para Dios. Empieza a alinear en la casa de Dios, porque llega a la iglesia, llega al templo, y ve que hay situaciones que definitivamente el pueblo de Dios pierde todo concepto. Es decir, llega al templo y ve que pues está la vendimia aquí y allá, los mercaderes, tratando de hacer negocio. Imagínate que si fuera como un día, como en las ferias, ¿no? Que llegas y hay mucha gente y todo vendiendo de todo en la ciudad, y luego en el templo no respetaban los lineamientos. Entonces Jesús llega y se molesta por este tema, porque las personas no lograban discernir la importancia que representaba el templo de Dios, ¿sí? Entonces, sabes que esto me trae a la mente que pues en estos tiempos, en nuestro tiempo, se dan situaciones similares en la iglesia. La iglesia viene a ser un centro de generación de dinero, más que un centro de generación de fe, de esperanza y de amor. Se monetiza cada evento, cada situación, y a veces parece ser que la iglesia está más enfocada en hacer dinero, más que traer familias a los pies de Cristo y transformar vidas. En la actualidad, muchos de los lugares no es nada diferente de aquel entonces. Entonces, cuando Jesús viene a este lugar, empieza a poner orden y empieza a separar los lugares que deben ser honrados y respetados a otros lugares. Y bueno, pues ya te sabes la historia, ¿no? Que las mesas las voltea y se molesta y ya se muestra en esa autoridad, ¿verdad? Luego, pues viene una anécdota, una parábola ahí donde maldice a una higuera, ¿no? Donde iba caminando a otro lugar, ¿verdad? Porque entraba y salía de Jerusalén, se estaba quedando en un pueblo cercano. Entonces en ese camino ve a una higuera, ¿no? Donde él esperaba ver un fruto ahí. Sin embargo, no, la higuera no tiene fruto. Y eso, viéndolo desde el punto de vista espiritual, sabes que entra Jesús haciendo una recapitulación de eventos en ese primer punto que Dios establece en esa semana de buscar la honra a Dios. Llega a la iglesia, al templo, y ve que pues no les ha caído el 20, no lo honran como debe ser honrado. Y en el mensaje de la higuera quiere mostrarle a sus discípulos que las personas que están pegados a Dios, Él espera que den fruto. Es decir, el mensaje que trata de darles a su gente quiere decirles, ¿cuál es el propósito de todo esto que yo esté aquí? ¿Cuál es el propósito de mucha gente que ha dado su vida para que tú tengas la oportunidad de conocerme? No entendieron lo que papá quería al crear un templo, al crear un lugar de honra y de gloria, sino lo malinterpretaron o dejaron de ver la importancia. Hicieron de mi iglesia un negocio, y el fruto que debe de llevar tu vida y a los que están alrededor no se está logrando. Somos árboles frondosos, pero sin fruto. Entonces, más que el evento en sí de maldecir la higuera o de voltear las mesas en el templo, Jesús traía un mensaje a través de eso, diciéndole, hey, ¿qué está pasando? No estamos entendiendo el propósito. Tanto tiempo, tantas vidas, tanta sangre, ¿y a dónde nos va a llevar? Es por eso que Jesús ya estaba en ese momento decidido a tomar acciones contundentes. Sabes que después de esa enseñanza se va veo que empieza a hablar con los fariseos. Obviamente, igual, ubícate en ese tiempo, era mucha gente siguiéndolo, era una celebridad, bueno, no una celebridad, digamos, era un personaje que la gente ya lo había identificado como el Hijo de Dios, el que iba a traer libertad a ese pueblo. Y había mucha gente que no lo conocía, y asimismo había mucha gente que estaba en contra. Y sobre esa gente que estaba en contra eran los fariseos y los escribas, ¿no? En ese entonces, en ese templo donde estaba, yo imagino toda esa situación, donde estaba alineando, tirando mesas, pues están ahí los fariseos diciendo, oye, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué está haciendo eso, verdad? ¿Con qué autoridad? Entonces,
en esa confrontación yo veo que Jesús inmediatamente empieza a alinearlos, ¿verdad? Les empieza a dar unas parábolas, inicia con una parábola de 2 hijos, ¿verdad? Donde un hijo se le da un mandato en esa parábola y un hijo, pues al principio no quiere hacer nada, es desobediente, por así decirlo, y al final de cuentas, a regañadientes, va y hace lo que el Señor le dice. Y tenemos al otro hijo que se le da el mismo mandato y en la mejor forma dice, claro que sí, yo voy, ¿verdad? Pero al final de cuentas no lo hace, ¿no? Entonces, Jesús empieza a establecer y los empieza a ubicar a los fariseos del pueblo de Dios, de las personas que realmente buscan a Dios. Luego le avienta otra parábola de los labradores malvados que dice la Biblia, ¿no? Que igual el dueño de una viña o un lugar pone a unos trabajadores a trabajar la viña y empieza a dar fruto y empieza a mandar a gente para que recolecten el fruto y los trabajadores empiezan a robarse de lo que se produjo ahí a tal grado que llegan y matan al hijo del dueño. Entonces Jesús los empieza a confrontar y poco a poco les empieza a dar a entender que ellos vienen siendo esos malos siervos y esos hijos que a todos dicen que sí, pero realmente que no hacen nada. Y luego les avienta otra parábola de la fiesta de las bodas, donde le da esta parábola de un hombre que hace una fiesta de bodas para su hijo y los invitados no van. Y los invitados, aparte de no ir, matan a los que sí querían ir de sus siervos. Entonces se entera el dueño, va y mata a aquellas personas que no fueron y empieza. Entonces abre la invitación de la boda a toda la gente y cuando están ahí toda la gente ya en la boda de su hijo, hay una persona que no va vestido propiamente y manda que lo saquen de la boda y lo llevan a la oscuridad, dice, donde está el llorar y el crujir de dientes. El Señor les estaba diciendo que tenían que cambiar su manera de ser y de pensar, ¿sí? Era algo bien importante que el Señor les estaba tratando de transmitir a través de Jesús, que las formas que ellos habían llevado a todo el pueblo a presentarlos delante de Dios no era la forma correcta, era una forma en legalismo, en ordenanzas, en leyes, y la intención de Dios era libertad y que llegaran en amor, ¿verdad? Pero en realidad estos fariseos habían malinterpretado el mensaje y Jesús venía bien enérgico y venía presentándose y dándole las direcciones de cómo tenía que ser, ¿verdad? Y los pone muy evidentes y hasta en un momento ellos dicen, bueno, está hablando, él está hablando de nosotros. Entonces, estos eventos empiezan a marcar los sazones de esos días, con esas enseñanzas tan duras, por así decirlo, tan reveladoras para los fariseos, en todo el medio de esa multitud, pues empiezan a detonar acciones de ahí, ¿no? Los fariseos van molestos y empiezan a tramar, a aprenderlo, ¿no? Entonces, sabes que en este tiempo que Dios veo que le invierte mucho en ese tiempo a tratar de alinear a los fariseos y mostrarles dónde está su corazón y enseñarles que ellos no iban a tener parte en el reino de los cielos si seguían así, me trae a mi mente que en la actualidad a veces cuando nosotros tratamos de tratar con personas que tienen conceptos de la Biblia, ciertos conceptos, no todo, y mezclas de corrientes del mundo, todo eso no le permite a la persona ser guiada en la doctrina, sino que en su mente, en su corazón ya tienen definido un punto de vista, ¿sí? El orgullo y la soberbia de esas personas no permiten ser guiados, ¿sabes? Y cuando tratas de llevarlos a una sanidad, a que logren salirse del problema y ver en perspectiva y tratar de corregir sus áreas de oportunidad, esta información, estos conceptos de la Biblia vagos de aquí y de allá, se forman como un criterio en la persona y su corazón simplemente se cierra. Es bien difícil que su corazón cambie, porque la
soberbia está todo lo que da, el orgullo está todo lo que da, no permiten ser enseñados. Entonces, esta persona no está dispuesta a perdonar y su mente está en control completo y total de su vida. Sabes que estas personas a veces vienen a ser como los fariseos, ¿verdad? Conocen de la ley, de la palabra, pero simplemente no han comprendido el mensaje. Las personas que su corazón está cerrado, difícilmente van a poder experimentar la paz y la bendición y el favor de Dios en su vida. La gracia y el favor de Dios no va a operar con poder como Dios espera que operen todos sus hijos. Y va más allá de esto, esas personas con ese corazón muy amoldado a su forma de ver las cosas, a su criterio personal, crean daño. Primeramente se dañan a sí mismos, ¿sí? Porque hay cosas que no van a funcionar, la lógica no les va a dar, y cuando la lógica no les da, entonces hay una frustración porque no pueden comprender las cosas que están sucediendo, ni su capacidad les da para salir adelante. Entonces terminan estando tristes y se dañan a sí mismos, entra una culpabilidad, pero va más allá, sino los que están alrededor de ellos empiezan a ser lastimados por su soberbia y por esa actitud tan egocentrista. Sabes que no permiten que alguien venga y les dé un consejo, no permiten otro punto de vista. Entonces, en la medida que se están hundiendo, ¿verdad?, en esa forma de pensar, jalan a los que están alrededor y todo el barco se hunde. Es bien triste, y yo veo que Jesús en ese entonces quería desesperadamente, por así decirlo, hablarles y que comprendieran que lo que estaban haciendo era todo lo contrario de lo que Dios quería. Sabes que a veces en el tratar de llevar a las personas a ver sus áreas de oportunidad desde otra perspectiva, definitivamente cuando traemos la palabra de Dios y a veces no hacen sentido las cosas, a veces son cosas que dice que no obedecen a la lógica humana. Y déjame decirte que todo esto de Jesús y toda la doctrina, pues la Biblia dice que va a ser locura, ¿verdad?, para el mundo. Pero para nosotros que hemos vivido y experimentado esa ilógica, por así decirlo, ha sido poder para nuestras vidas de transformación y de cambiar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra casa ha sido cambiada y transformada por el amor de Jesús. Pero realmente las cosas que Dios manda a veces no te suenan lógicas. Vamos, hay un pasaje en la Biblia que me encanta, que va Jesús y está una persona ciega, ¿verdad? Entonces, él va y lo lleva y agarra polvo de la tierra y escupe en el polvo y empieza a hacer lodo en la mano, ¿verdad? Y luego ese lodo, pues se la unta en los ojos a la persona que estaba ciego de nacimiento. Y la persona recobra la vista, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar esos momentos que pudieron haber parecido súper ilógicos a las personas que estaban experimentando, que estaban presenciando. A ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está escupiendo? ¿Y por qué le está poniendo lodo en los ojos? Sin embargo, era necesario pasar ese procesito para cambiar los paradigmas de todos principalmente los discípulos, porque todo esto era una enseñanza para ellos. Era un proceso de capacitación, ¿no? Entonces, donde les quería decir, hey, tienes que tener una disposición en tu corazón para recibir cualquier cosa que Dios ponga en tu vida. Y cuando tú te estructuras en tu mente a algo que conoces y sabes que tiene que ser así, si no funciona, el Señor te forza a través de estas enseñanzas a que te salgas de tu estructura y dejes de pensar como estás pensando y abras tu corazón a lo que Dios quiera y mande para tu vida en ese momento. Sabes que la bendición va a venir a tu vida en la medida que tú abras tu corazón a Dios. Y va a tener que cambiar la estructura mental de tu corazón, va a tener que transformarte, va a tener que voltearte de adentro hacia afuera de mil formas. Todo con tal para que vivas la bendición y vivas el propósito que Dios establece en tu vida. Y va a tener que cambiar lo que tenga que ser cambiado siempre tú lo permitas. ¿Sabes? Si tu vida está siendo caminando, si tú piensas que estás caminando bajo la voluntad de Dios, tienes que voltear a ver tu vida y tienes que ver si tu vida es de bendición o no.
Para empezar, si tú sientes que Dios ha transformado tu vida, número uno. Ahora, ¿cómo estás a tu alrededor? ¿Los que están alrededor tuyo sienten que tú eres una bendición para su vida? Y vamos a excluir lo que es la pareja, porque bueno, pues esa pudiera decirte que sí, pero realmente nunca vas a saber la verdad. Tus hijos, bueno, van a ser agradecidos por ti porque provees, ¿verdad? Pero fuera de esos, hay personas que consideran que tú eres una verdadera bendición para sus vidas. Cuando tú vayas a un lugar, hay personas que desean estar contigo, desean convivir contigo para, pues, platicar un rato de cualquier tema, ¿no? Si, si sientes que tu vida va encaminada a eso, si sientes que hay gente que aprecia tu vida, que te consideran como una bendición a tu vida, vas en el camino correcto. ¿Sí? El Señor va transformando tu vida y el Espíritu Santo va haciendo crecer en ti sus propósitos. Pero si te ves a tu interior y realmente fuera de tu círculo familiar no hay absolutamente nadie que desee estar contigo, hay algo que no estamos haciendo bien. Quizás el conocer la palabra de Dios no ha sido suficiente, ni nunca lo será, sino el aplicar la palabra de Dios. De nada nos sirve saber la Biblia al revés y al derecho, o saber la lógica atrás de los eventos, si no has podido aplicar la palabra de Dios. Si en el momento más crucial de tu vida que tengas que perdonar, no has perdonado. Si en el momento cuando se levanta una autoridad, no la has sabido respetar, sino al contrario, te has brincado esa autoridad y has juzgado. Quizás la palabra de Dios no ha empezado a ser puesta por obra en tu vida. Entonces, si es así, mi querido hermano, está siendo igual que los fariseos. Conocían la palabra, sabían de dónde provenía y quién la dijo y hasta cada punto y coma, pero no la habían aplicado en ese entonces. Jesús fue muy duro con ellos. Y en esa semana, en ese tiempo de enseñanza, número uno, vino a ubicar la honra a papá a través de lo que hizo en el templo y sobre la higuera. Y luego viene y ubica a los fariseos en ese momento y los ubica en sus corazones y en su perspectiva, ¿verdad? Y los reta, ¿verdad? Y luego otra parte bien importante durante todo este proceso era la preparación de los discípulos. Sabes que para este entonces los discípulos, pues yo me imagino que ya estaban pues no quise decir asustados, pero ya estaban en esa realidad, ¿no? De que, wow, tanta gente siguiendo a Jesús, cómo le agradecían, cómo lo honraban, verlo en el templo, tomar esa autoridad, ver a los fariseos que estaban ya tomando cartas en el asunto. Perdón, tome en cuenta que era un pueblo que estaba gobernado bajo el régimen romano, ¿verdad? Entonces, bajo los romanos estaba el pueblo de Israel que estaba viviendo ahí en esa región, entonces estaban sometidos a ese régimen romano, entonces no podían mostrar los líderes cristianos que su pueblo estaba en desacuerdos o en rebeldía o en escándalo o que era un pueblo inestable porque inmediatamente la autoridad romana ahí los iba a someter, ¿verdad? Entonces, los líderes de ese pueblo, que en este caso eran los fariseos religiosos, querían calmar toda esa moción que estaba generando la visita de Jesús en el templo y en ese lugar, pero ya no lo podían parar. Los discípulos estaban experimentando todo eso, entonces yo creo que decían, wow, oye, pues esto va en serio, esto es grande, o sea, hemos caminado con el maestro, pero está cobrando dimensiones bien y proporciones bien grandes que no nos hubiéramos imaginado. Y en un momento que está Jesús dando el mensaje por ahí, lo llaman aparte y le dice, a ver, explícanos qué va a pasar de aquí adelante, dinos qué está sucediendo y qué va a pasar. Entonces, Jesús, abiertamente, como él siempre ha sido con ellos, les dice, ¿saben qué? Va a pasar esto. Y nos lleva a un pasaje muy revelador que nos lleva sobre Mateo 24
Y te voy a pedir que busques por ahí Mateo 24 y vamos a leer del 4 al 11, ¿sí? Y ahorita vamos a leer Mateo 24, 4. Y te voy a llevar por este pasaje. Dice, en este entonces donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué va a pasar? Revélanos qué va a pasar de aquí en adelante. Y Jesús, en Mateo 24, 4, y voy a leer, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y sabes que él estaba dándole los tiempos y los eventos que tenían que suceder para que llegara el fin de los tiempos del mundo. Entonces, cuando él les lanza estas palabras de que oirán guerras y rumores de guerra, bueno, dices, bueno, pues no es nada nuevo. Sabes que desde antes de la creación del mundo está en guerra. El cielo, hubo rebelión de Lucifer contra Satanás, y a partir de ahí empezó la guerra. Luego Caín y Abel empezó la guerra. Y luego a partir de ahí, pues bueno, lo demás es historia, ¿no? Siempre la humanidad ha estado en guerra, unos pueblos contra otros. Entonces eso no es nuevo. Pero si lo ubicamos en la actualidad, de guerras y rumores de guerra, ahorita en la actualidad, en lo que tú y yo estamos aquí viendo esta enseñanza en un país que se llama Yemen, o en Irak, en Siria, en Sudán, en Somalia, en Afganistán, todos estos pueblos están en guerra ahorita actualmente, ahorita mismo, ¿sí? Y algunos países llevan mucho tiempo en guerras, ¿verdad? Peleando pueblos enteros, siendo devastados por diferencias religiosas, políticas, por lucha de poderes. Sabes que en estos lugares los niños están siendo desplazados. Por ejemplo, en Irak, la mitad de los niños ya fueron desplazados de ese país. En Siria, más de 3.6 millones de personas salieron huyendo del país. Las economías están colapsadas, todo el régimen está colapsado, o sea, son pueblos sin ley. Entonces, bueno, entonces esa es la actualidad que estamos viviendo. Pero como te digo, esto no es nuevo, las guerras siempre han sido durante todos los tiempos, ¿no? Entonces Jesús va un poquito más allá, dice, voy a leer el 24, 7 y 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Cuando estoy viendo esto, se me viene a la mente que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Inmediatamente se me viene a la mente, pues, lo que está sucediendo ahorita en la actualidad con China y Estados Unidos, ¿verdad? Ahorita hay una guerra económica muy importante entre esos dos países, y bueno, son regímenes, son reinados, capitalismo contra el comunismo y en otros países. Entonces hay una guerra económica muy marcada. Ya Estados Unidos se está retrayendo y está empezando a ver a su interior lo que tiene que hacer para elevar la economía y para quitarse de todas esas ligaduras del régimen de China, ¿no? Entonces se está levantando una nación con otra nación. Las pestes, bueno, pues digo, está de más hablar de ello, ¿no? Ahorita con el coronavirus, y es una peste que viene a traer mucho miedo y mucha mortandad, ¿no? Ahorita en la actualidad hay 1.2 millones de personas infectadas, en las cuales han muerto 65,000 gentes, ¿no? El día de ayer se reportaron más de 1,000 muertos en Estados Unidos, una cifra impresionante. Pero déjame decirte que hay otras pestes, entre la malaria y el SIDA van 700,000 personas muertas en lo que va del año. Entonces, la palabra de Jesús que lanzó en ese tiempo de que habrán guerras, rumores de guerra y pestes, y que se levantarán nación contra nación, lo estamos viviendo ahorita. Las hambres en Yemen, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria del mundo. Ya no pueden ellos sustentar esa población, el 80% de esa nación. El 53% de esa nación no tiene que comer. Hay 1.5 millones de niños con desnutrición aguda en el mundo. La ONU está llamando a ese lugar, y en esa situación, la peor hambruna mundial en más de 100 años.
Todo esto está convergiendo en un mismo tiempo. Te estoy hablando que esto está sucediendo de enero. Bueno, las guerras desde hace tiempo, pero todos estos eventos al mismo tiempo, algo nos tiene que decir. Los terremotos. Sabes que en lo que va del año van 630 terremotos. 630 terremotos. Van 3 terremotos mayores en la escala de Richter arriba de 7 grados. Y van 600 terremotos entre 6 y 7 grados. Entonces no podemos ignorar todos estos eventos. El mundo se está colapsando, está llegando a un momento donde es como una olla de presión, donde está a punto de explotar, ¿verdad? Ahora, esto no es la única vez que sucede, te repito, han sucedido a todo lo largo del tiempo, pero a esta escala que se da, que se está dando todos los acontecimientos, es diferente. Son tiempos de voltear y plantearse y ver en retrospectiva lo que estamos haciendo, ¿sí? Y Jesús contenía diciéndoles en el 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Estamos hablando de la enseñanza que le da Jesús a sus discípulos y le está diciendo los eventos que tienen que suceder para el fin del mundo. Los discípulos le preguntaban, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a suceder? Y él les estaba diciendo todos los eventos. Sabes que en Asia 1 de cada 3 cristianos es perseguido y en muchos de los casos llevado a muerte. En África 1 de cada 6. La iglesia de Dios es perseguida, mi hermano. Sí, por causa del evangelio. Mateo 24:11, y sigo leyendo, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mira, hay tantas corrientes humanísticas, creencias, sectas, que es demasiada la información que nos desvía de la verdad. ¿Sí? Todos estos eventos que te estoy diciendo, no quiero ser alarmista ni mucho menos, sino quiero que entiendas que cuando Jesús les dice lo que tiene que suceder para que se detone todo el fin de los tiempos, lo estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? En grandes escalas. En la actualidad, tanta información, la gente se está perdiendo en tantas doctrinas y corrientes, en tantos movimientos humanísticos que está alejando a la persona del amor de Dios. Se está enfriando, incluso las personas que en un tiempo fueron esos creyentes fervientes, todo este movimiento, todo lo que está sucediendo, los está alejando de Dios. Sabes que la misma maldad, la desesperación, la falta de provisión que hace que la gente deje de tener fe en Jesús. Estos tiempos de cuarentena a muchos será de bendición porque estarán en sus casas con sus familias, sanando heridas del pasado, recobrando el tiempo de convivencia, restaurando su altar familiar, pero para muchos otros no va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque no va a haber provisión, no hay forma de traer sustento a su casa. Entonces los problemas se van a agrandar, ¿sí? Otros vivían para el fin de semana, es decir, vivían el domingo de ir a la iglesia, alimentarse un poquito de la palabra de Dios y pasar la semana ahí con problemas y situaciones, y ya llegaban el domingo en raza otra vez a la iglesia a recibir bendición y palabra, ¿verdad? Y otra vez cargaban pilas, y era una rutina de semana con semana. Ahora con todo esto de cuarentena, bueno, pues muchas de las personas no van a poder hacer eso, ¿verdad? Y si no tenían esa convicción grande de buscar la palabra de Dios en cualquier medio, se van a enfriar y se van a apartar de Jesús. Eso está escrito desde hace muchos años, ¿verdad? Jesús les advirtió a sus discípulos. ¿Sabes? Yo pienso que en estos tiempos son tiempos de que tienes que ser esforzado y valiente doble vez, ¿sí? Las cosas ya no están tan a la mano, y créeme que a partir de este tiempo, cuando logremos pasar esto, porque lo vamos a pasar, como hijos de Dios vamos a entrar en esa victoria, así lo declaramos, y en esa fe andamos, pero el mundo ya no va a ser igual, todo va a cambiar, ¿sí? Toda la economía va a cambiar, los trabajos,
la forma de las escuelas, todo va a cambiar, ¿verdad? Porque cada crisis que viene, siempre hay una evolución y un cambio en el mundo. Y esta no va a ser la excepción, ¿verdad? Pero aquí en este tiempo es donde el enemigo puede entrar a las casas, ¿verdad? En esa separación de la iglesia, en esa separación de que digo, bueno, pues no tengo redes sociales o no tengo internet, pues ni modo, no. Si no buscas de Dios, el fuego que había en ese corazón se puede extinguir y apagar. Y eso va a ser muy triste, mi hermano. Porque todos estos tiempos que se están dando, esta misma situación, como lo platicamos las veces pasadas, es un catalizador, es un activar de los eventos que vienen a futuro. Y es donde la iglesia tiene que estar más fuerte y más conectada. Definitivamente, ahora en esta cuarentena, el mensaje de Dios se va a propagar como nunca antes se había propagado. Y eso va a detonar otro evento, ¿verdad? De que el mensaje el mensaje y la palabra de Dios tiene que llegar hasta cualquier rincón del planeta. Y a través de este medio, y en estos tiempos se está acelerando mayormente eso. Ahora, ¿sabes? El otro día una persona me habló y me decía, ¿sabes qué? Me mandaron un mensaje donde advertían que iba a pasar una gran sombra en el planeta y que teníamos que estar ahí orando, intercediendo y que no debíamos de salir de nuestra casa, ni siquiera de nuestra recámara, en fin. ¿Sabes que la gente aprovecha? Va a haber gente que va a aprovechar este tiempo para crear pánico y miedo. Pero lo que es verdadero, lo que es real, es de que la verdad ni los ángeles saben el día en que el Señor va a mandar por su pueblo. Nadie sabe el tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos caer en ese tipo de cosas, pero todas estas cosas nos quieren decir algo. Que sabes que los discípulos de Jesús jalaron para preguntarle qué iba a suceder y el Señor les está diciendo lo que va a suceder a través de estos señales. Y estas deben de ser señales para nosotros como hijos de Dios, de ponernos número uno, a cuentas con Dios. ¿Sí? El Señor está marcando el compás de la melodía en todo este tiempo. Nos queda claro que el hombre no tiene el control de absolutamente nada, ni aún los gobiernos más poderosos tienen el control. Están siendo ridiculizados con esta peste que está recorriendo todo el mundo. Entonces nos queda claro que el único que tiene control de nuestras vidas es el Señor. Y si tú no tienes el tiempo de ponerte a cuentas con Dios, este es el tiempo que el Señor está marcando. Sabes que tu confianza debe estar en Jesús, que Él pagó toda deuda a través de ese sacrificio. Todo lo que hayas hecho al Señor no le importa. Lo único que le importa es que vengas y reconozcas que Él está en perfecto control de tu vida y pase lo que pase, Él tendrá un mejor plan y una bendición para tu vida. Pero tienes que confiar y creer, ¿sí? Sé que a veces va a sonar, como dice la palabra, que es locura para el mundo, pero este es el momento de dejar esa estructura de tu mente y de tu corazón y rendirte a los pies de Cristo, estés donde estés. No sabes si vas a tener tiempo más adelante de hacerlo. En ese lugar donde estés, en este mismo momento, tienes que entrar en ese aposento o hincarte donde quiera que estés y rendirte ante el Señor. No podemos ignorar más los eventos que están sucediendo. Ya después ya no va a ser lo mismo. ¿Sabes? El domingo de Pascua fue un día en el cual el pueblo de Dios recibió a su Salvador y a su Libertador. Fue ese día donde entró el Señor triunfante con esa autoridad y fue una conciencia, fue un despertar en su pueblo de quién era el que venía. Dios nos permite que este domingo tú reconozcas a ese Salvador que viene a tu casa, humildemente pidiéndote que vengas a sus pies, que esa identidad sea restaurada, que esa bendición y provisión que Él diseñó para tu vida sea entregada, pero lo único que tienes que hacer es entregarte a Él, es reconocerlo en tu corazón, para que puedas tener esa cobertura. Sabes que me gustaría que el día de hoy oráramos y si me lo permites, dirigirte en esta oración, en la cual estoy seguro que si la haces de todo corazón, va a cambiar tu vida. ¿Me permites orar por ti en esta tarde? Bien, si así me lo permites, cierra tus ojos donde quiera que estés,
en este momento, el Señor usa su Espíritu Santo de formas indescriptibles, y estoy seguro que cuando te levantes de esta oración, tu vida va a empezar a ser transformada. Así es que te invito en esta tarde que ores conmigo y si me permites orar, cierra tus ojos. Bueno, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias el día de hoy, que hasta este momento nos has protegido. Te queremos pedir perdón, Señor. Repite conmigo, Padre, te pido perdón, porque reconozco que he sido rebelde contigo. Señor, te pido que me perdones todos mis pecados, Señor, y que hoy decido renunciar a todos ellos. Hoy decido renunciar a mi pasado, decido renunciar a Satanás y a todas sus obras. Padre, reconozco que tu Hijo resucitó de la muerte y está sentado contigo a tu diestra. Reconozco que Él es el autor y consumador de todo. En Él fue construido los cielos y la tierra. Y mi vida misma fue construida para gloria suya. Te pido, Señor, que a partir de hoy, Señor, mi vida sea de bendición y sea de glorificación para Jesús, Señor, y sea de bendición para los que están al lado mío. Padre, te pido perdón por todo lo que he hecho, Señor. Renuncio a Satanás y a todas sus obras. Y, Padre, yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, Señor, que me guíe a través de sus pasos, Señor, donde quiera que ande, que sea mi compañero fiel, Señor, que me alerte y que me traiga esa libertad, Padre bendito, que hablas en tu palabra, Señor, a través de su sangre, Señor. Padre, te doy gracias porque durante tanto tiempo, Señor, creaste este plan para que mi vida sea bendecida, Señor, y regresada a ti, Señor, para que todo lo que creaste para mí sea entregado, Señor, y sea ejecutado. El día de hoy te doy gracias, papá, porque me permites y a través de este momento, Señor, entregarme a ti, Señor. Perdóname. Ayúdame a ser mejor persona, Señor. Gracias por la bendición tan grande de tu Espíritu Santo que en estos momentos está transformando mi interior y vive ahí a partir de este momento. Yo sé que mi vida va a ser transformada y cambiada, Señor. Padre, enséñame a ver las cosas que he cometido como errores, Señor, y a mejorarlas, Señor, y destruye toda soberbia y orgullo que estén levantados en mí, y quita de mi mente, Señor, toda estructura del mundo, Padre bendito, que me impide que tu palabra penetre a través de mi pensamiento y mi corazón, Señor. El día de hoy yo me declaro en esa libertad en Cristo, Señor, y me declaro como hijo tuyo, Padre, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, si tú hiciste esta oración y si me seguiste ahí en tu casa, donde quiera que estés, tenlo por seguro que eres una persona nueva. Tenlo por seguro que la cobertura y la gracia de Dios caminarán contigo para toda tu vida. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues espero que haya sido de su agrado esta transmisión y pues Dios te bendiga donde quiera que estés. Y recuerda que Dios te ama, nosotros también. Que tengas un excelente fin de semana. Que Dios te bendiga.